Descubre hoy la manera de cómo invertir en 500 compañías grandes de Estados Unidos. Hoy les voy a hablar sobre los ETFs, qué son, para qué sirven y cómo beneficiarnos a través de ellos. Pero recuerda, esto no es una recomendación de inversión. Debes analizar tú mismo y ya, dependiendo de tu perfil de riesgo, puedes hacer las inversiones. Bueno, y quiero hacerles un pequeño paréntesis para contarles algo sobre la historia del índice S&P 500. Pues fue fundado en 1957. Bueno, y ya como su nombre lo indica, solo era un índice que se encargaban de analizar y mostrar los avances de las 500 compañías grandes de Estados Unidos. O sea, para invertir de tal manera no podías, o sea, deberías hacerlo de manera individual. Fue hasta entonces, en 1993, que se lanzó el primer ETF. ¿Qué es un ETF? Que rastrea el índice. O sea, el índice es el que da la información, pero el ETF rastrea ese índice y ya es mucho más fácil invertir porque tú solo comprarías el ETF que rastrea el índice. Tú lo compras y es totalmente como una acción, solo que dentro de ese ETF estás invirtiendo en las 500 compañías grandes de Estados Unidos. Una gran diferencia porque solo tendrías que pagar una comisión y es cuando compras el ETF. No tendrías que pagar las 500 comisiones que te mencioné al principio. Algo que los ETFs sí diferencian, porque un ETF es como un fondo de inversión. O sea, hay muchas empresas ahí, es como un fondo. Pero los ETFs se diferencian es en que son como una acción, tú lo puedes vender a la hora que sea, la valorización que tenga la fecha, tú lo vendes, es como una acción. En cambio el fondo muchas veces te toca esperar a que se dé el valor del cierre de la bolsa y a eso lo podrías vender. Entonces es mucho más fácil comprar un ETF que un fondo de inversión, para que me vayan entendiendo por ese lado. Bueno, ¿y para qué sirve un ETF? Un ETF sirve para diversificar nuestro portafolio de inversiones, porque ya que está constituido por 500 empresas y no son cualquier empresa, son compañías grandes de Estados Unidos, nos permite diversificar muy fácil y sencillo, o sea, como todo el mundo quiere, fácil y sencillo. Y pues la volatilidad de ese producto financiero es muy baja porque está constituido por 500 empresas, vuelvo y lo replico. Entonces la volatilidad siempre es un precio muy sólido y ha mostrado muy buenos rendimientos desde que se lanzó. Sin embargo, existen dos tipos de ETF, está el acumulativo y el distributivo. Bueno, les voy a hacer la explicación sobre este tema. Resulta y pasa que las compañías, algunas, no todas, dan dividendos a sus inversionistas y como el ETF está constituido por 500 empresas, entonces algunas de esas 500 empresas dan dividendos. Entonces lo dan al ETF y el ETF acumulativo lo que hace es reinvertirlo. Esta manera del ETF acumulativo es para inversionistas a largo plazo. Así como yo soy un inversionista a largo plazo y estoy pensando eso a largo plazo. Entonces eso es lo que me permite el ETF, de tenerlo ahí acumulando. Pago menos impuestos, porque si yo recibiera mis dividendos cada cierto periodo, tendría que pagar impuestos cada vez que recibiera. En cambio, como ahí se van reinvirtiendo, haga de cuenta que yo no estoy recibiendo dividendos, se van reinvirtiendo en el mismo ETF. Entonces es muy bueno para largo plazo. Y el distributivo te da los rendimientos cada cierto periodo. Entonces, pero ten en cuenta que te toca pagar impuestos cada vez que recibas esos dividendos. Nada es fácil así como parece, ¿no? Entonces, pero el distributivo sirve para los inversionistas a corto plazo, los que están pensando a 1 o 2 añitos. Bueno, y el distributivo también es para las personas que buscan ingresos pasivos, ingresos que le lleguen recurrentes. Entonces, sí, pero se logra más rentabilidad a largo plazo. Desde mi punto de vista, mi análisis, lo que he estado investigando, leyendo, pues se gana más a largo plazo. Entonces mis inversiones son siempre a largo plazo. Estos son los beneficios de invertir en un ETF como el Standard & Poor's 500. Diversificación fácil y sencilla, buenos rendimientos, protección contra la inflación, el poder adquisitivo de más de 500 compañías grandes de Estados Unidos y ya por último, como yo te decía antes, tú lo puedes manejar como una acción y tú lo puedes vender a la hora que sea. O sea, un ETF, me gustó eso. Entonces es brutal. Bueno, y también hay otros ETFs, el que rastrea el oro, y también hay ETFs que se han creado para que rastreen el rendimiento de un país. O sea, si tú ves la economía de un país en crecimiento, puedes entrar a una bolsa de valores y analizar si ese país tiene un ETF y comprarlo y obtener ganancias solo por el rendimiento de un país.
Entonces eso es muy bueno, aprender a invertir en la bolsa de valores. Pero pues este video no es una recomendación de inversión. Te hace falta mucho conocimiento para que sigas aprendiendo y puedas invertir en la bolsa de valores. También comprar libros, estar leyendo. Bueno, y ya por último quiero decirte que si sientes que este contenido que estoy creando es de valor, te invito para que te suscribas y aprendamos juntos educación financiera. Hasta la próxima.